Mi mejor amiga planeó destruir mi vida. Y casi lo logra. Mi nombre es Sofía, tengo 28 años, y durante mucho tiempo creí que tenía la amistad más sólida del mundo. Esta es la historia de cómo la persona en quien más confiaba me traicionó de la manera más cruel posible, y cómo logré salir victoriosa de su maquiavélico plan. Conocí a Valentina en el primer día de universidad. Éramos compañeras de carrera en psicología, y desde el momento en que nos presentaron, supe que sería alguien especial en mi vida. Ella tenía esa personalidad magnética que atraía a todo el mundo. Divertida, carismática, siempre dispuesta a ayudar. Yo, por el contrario, era más tímida y reservada, pero Valentina me sacó de mi caparazón y me ayudó a descubrir una versión más segura de mí misma. Durante los 5 años de carrera, fuimos inseparables. Estudiábamos juntas, salíamos de fiesta juntas, compartíamos secretos, sueños y hasta novios ocasionales. Yo venía de una familia humilde pero trabajadora. Mis padres se esforzaron enormemente para costear mis estudios, trabajando doble turno y sacrificando sus propios sueños por los míos. Valentina, en cambio, provenía de una familia adinerada. Su padre era un empresario exitoso y su madre una reconocida abogada. Nunca sentí que esas diferencias económicas afectaran nuestra amistad. Ella siempre fue generosa y nunca me hizo sentir menos por tener menos. Durante nuestro último año de universidad, empecé a salir con Andrés, un compañero de la carrera de ingeniería que me había conquistado con su inteligencia, su sentido del humor y su forma tan noble de ver la vida. Andrés no tenía mucho dinero, pero tenía ambiciones claras. Quería crear su propia empresa de tecnología y cambiar el mundo a través de la innovación. Yo me enamoré perdidamente de él, no solo por quién era, sino por la forma en que me veía, como si fuera la persona más importante del universo. Valentina, aparentemente, apoyaba nuestra relación. Se hizo amiga de Andrés, salía con nosotros, y parecía genuinamente feliz por mi felicidad. Recuerdo que me decía constantemente: Sofía, Andrés es perfecto para ti. Nunca dejes que se te escape. Pensé que era la amiga más leal del mundo. Después de graduarnos, Andrés y yo nos fuimos a vivir juntos a un pequeño apartamento mientras él trabajaba en su startup y yo hacía mi tesis de maestría en psicología clínica. Valentina consiguió trabajo en una prestigiosa clínica psiquiátrica gracias a los contactos de su familia, pero manteníamos el contacto diario. Hablábamos por WhatsApp constantemente, nos veíamos los fines de semana, y ella parecía ser mi sistema de apoyo emocional más importante. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban. Cuando le contaba sobre mis logros académicos o sobre los avances de Andrés con su empresa, su entusiasmo parecía forzado. Cuando le hablaba de nuestros planes de matrimonio, cambiaba rápidamente de tema. Una vez la escuché hablar por teléfono con alguien, diciendo: no entiendo qué le vea a esa relación, Andrés podría estar con alguien mucho mejor. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que estaba hablando de otra pareja que conocíamos. Los meses pasaron y mi relación con Andrés se fortalecía cada día más. Él había conseguido inversionistas para su proyecto y estaba a punto de lanzar oficialmente su empresa. Yo había terminado mi maestría con excelentes calificaciones y tenía ofertas de trabajo en varias clínicas. Todo parecía perfecto, excepto por una extraña tensión que comencé a sentir en mi amistad con Valentina. Un viernes por la noche, Andrés y yo estábamos celebrando el primer contrato importante de su empresa cuando recibí una llamada histérica de Valentina. Lloraba desconsoladamente, diciendo que había tenido una pelea terrible con sus padres y que necesitaba un lugar donde quedarse. Sin pensarlo 2 veces, le dije que viniera a nuestro apartamento. Esa noche, Valentina llegó con los ojos rojos de tanto llorar, cargando una pequeña maleta. Nos contó que sus padres la habían echado de casa porque había renunciado a su trabajo en la clínica para encontrar su verdadero propósito. Andrés y yo le ofrecimos quedarse con nosotros el tiempo que necesitara, y ella aceptó con aparente gratitud. Lo que no sabíamos era que esa pelea con sus padres había sido completamente inventada. Valentina había estado planeando meticulosamente esta situación durante meses. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Valentina ayudaba con las tareas domésticas, cocinaba para nosotros, y parecía estar recuperándose emocionalmente. Andrés, siempre noble y generoso, la trataba como a una hermana, le daba consejos sobre su futuro profesional y la incluía en nuestros planes. Pero pronto empecé a notar comportamientos extraños. Valentina se levantaba muy temprano, cuando Andrés se iba al trabajo, y se quedaba en casa conmigo todo el día. Comenzó a hacer comentarios sutiles sobre nuestra relación. ¿No sientes que Andrés está muy estresado últimamente? ¿Has notado cómo mira a otras mujeres cuando salimos?
creo que el éxito se le está subiendo a la cabeza. Al principio, descarté estos comentarios como preocupación genuina de una amiga, pero comenzaron a plantar semillas de duda en mi mente. Valentina era psicóloga, sabía exactamente cómo manipular mis inseguridades y miedos más profundos. Con el paso de las semanas, Valentina intensificó su campaña de manipulación. Cuando Andrés llegaba tarde del trabajo, ella susurraba: ¿no te parece extraño que trabaje tantas horas? Mi ex también hacía eso cuando me estaba siendo infiel. Cuando él recibía llamadas, ella decía: ¿has visto cómo se aparta para contestar? Los hombres honestos no esconden sus conversaciones, pero lo más diabólico era cómo usaba su conocimiento en psicología para manipularme. Conocía mis traumas de la infancia, mis inseguridades sobre mi apariencia física, mis miedos al abandono que venían de ver el divorcio conflictivo de mis padres. Los usaba todos en mi contra, pero de una manera tan sutil que yo no me daba cuenta de que me estaba manipulando. Una noche, encontré a Valentina llorando en la cocina. Me dijo que había visto a Andrés cenando con una mujer rubia en un restaurante elegante. No quería decirte nada, Sofía, pero como tu mejor amiga, siento que tengo la obligación de protegerte. Mi mundo se tambaleó. Cuando confronté a Andrés al respecto, él me explicó que había sido una cena de negocios con una potencial inversora, y que no me había dicho porque quería darme una sorpresa con el resultado. Tenía pruebas, emails, contratos preliminares, fotos de la firma del acuerdo. Pero Valentina había sembrado la duda. Los infieles siempre tienen excusas perfectas, me susurró al oído. Son expertos en la manipulación. El plan maestro de Valentina se ejecutó 3 meses después de haberse mudado con nosotros. Una mañana, mientras Andrés estaba en una importante reunión de negocios, Valentina me mostró una fotografía en su teléfono que me destrozó el alma. Andrés besando apasionadamente a una mujer en un bar. La imagen era tan nítida, tan real, tan devastadora que no pude procesarla. La mujer en la foto no era cualquier mujer. Era mi prima Carla, alguien a quien yo había presentado a Andrés en una reunión familiar reciente. Valentina lloraba mientras me mostraba la foto, diciendo que había estado en ese bar por casualidad la noche anterior y había visto toda la escena. Sofía, no sabía cómo decírtelo. He estado despierta toda la noche pensando si debía mostrarte esto o no, pero eres mi mejor amiga y no puedo verte vivir una mentira, decía entre sollozos que ahora sé que eran completamente falsos. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Corrí al baño y vomité de la impresión. Toda la manipulación previa de Valentina había preparado este momento. Todas las dudas que había plantado sobre la fidelidad de Andrés culminaron en esa imagen que parecía confirmar mis peores miedos. Cuando Andrés regresó esa tarde, feliz porque había conseguido el contrato más grande de su empresa hasta la fecha, yo ya había empacado sus cosas. Lo esperé con la fotografía en la mano y lágrimas de rabia corriendo por mi rostro. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le grité, mostrándole la imagen. ¿Con mi propia prima? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? La expresión de Andrés cambió de felicidad a completa confusión, y luego a horror. Sofía, yo nunca. Esta foto, esto no es real. Yo nunca he estado en ese bar, nunca he besado a tu prima. Alguien manipuló esta imagen, pero yo estaba completamente cegada por el dolor y la traición percibida. No me mientas más, tengo la prueba aquí mismo. Vete de mi casa ahora mismo y no quiero volver a verte en mi vida. Andrés me suplicó que lo escuchara, que analizáramos la foto juntos, que le diera una oportunidad de demostrar su inocencia. Pero yo no quería escuchar. Valentina, que había estado consolándome toda la tarde, me susurraba al oído: no caigas en su manipulación, Sofía. Los mentirosos siempre niegan todo hasta el final. Esa noche, Andrés se fue de nuestro apartamento con el corazón roto, y yo me quedé llorando en brazos de la persona que había orquestado toda esta destrucción. En los días siguientes a la ruptura, Valentina se convirtió en mi único apoyo emocional. Me consolaba, me traía comida, me acompañaba en mis llantos. Pero también aprovechó mi vulnerabilidad para aislarme completamente de otros amigos y familiares. Creo que deberías tomarte un tiempo de las redes sociales, me sugirió. Ver fotos felices de otras parejas solo te va a hacer más daño. Tal vez no deberías salir con las chicas del trabajo por un tiempo. Van a hacer muchas preguntas incómodas y no estás lista para lidiar con eso. Gradualmente, me convertí en una prisionera emocional en mi propio apartamento, con Valentina como mi única conexión con el mundo exterior. Y ella parecía estar floreciendo en este nuevo rol. Se había vuelto más segura, más radiante, como si mi miseria la alimentara. 2 semanas después de la ruptura, Valentina me anunció que había conseguido un trabajo increíble en una empresa de consultoría psicológica y que tendría que mudarse a un apartamento propio.
Pero no te preocupes, me dijo, siempre estaré aquí para ti. Eres mi mejor amiga. Un mes después de que Valentina se mudara, decidí hacer una limpieza profunda del apartamento para intentar sanar y seguir adelante. Mientras limpiaba debajo de la cama de la habitación donde ella había estado durmiendo, encontré un USB que se había caído detrás de la mesita de noche. Curiosa, lo conecté a mi laptop pensando que podría contener fotos o documentos que ella había olvidado. Lo que encontré me dejó sin aliento. El USB contenía docenas de archivos con nombres como Plan Sofía, cronograma, fotos editadas, mensajes falsos. Al abrir estos archivos, descubrí la verdad más aterradora de mi vida. Valentina había estado documentando meticulosamente su plan para destruir mi relación desde hacía más de un año. Había carpetas con capturas de pantalla de nuestras conversaciones privadas, análisis detallados de mis inseguridades psicológicas, y lo más escalofriante, versiones originales y editadas de fotografías, incluyendo la que me había mostrado de Andrés, besando a mi prima. En una de las carpetas llamada Proceso, encontré un documento de Word que era como leer el diario de un psicópata. Día 127. Sofía está empezando a dudar de Andrés. Los comentarios sobre las llamadas telefónicas están funcionando. Necesito intensificar la presión sobre sus inseguridades físicas. Día 203. La fotografía está casi lista. He usado IA para generar una imagen convincente de Andrés con Carla. He estudiado sus gestos, su postura, su forma de vestir durante meses. La imagen es perfecta. Día 276. Éxito. Sofía terminó con Andrés. Ahora puedo consolidar mi posición como su único apoyo emocional. Fase 2 del plan. Aislamiento total. También encontré conversaciones de WhatsApp que Valentina había tenido con otras personas, incluyendo una donde decía, estoy tan cerca de tener todo lo que quiero. Sofía es tan ingenua, tan fácil de manipular. En unos meses más, habrá perdido todo. Su novio, sus amigos, su autoestima. Y yo seré lo único que le quede. Pero lo más perturbador fue un audio que había grabado para sí misma, como una especie de confesión personal. Desde el primer día que conocí a Sofía en la universidad, la odié. Odiaba cómo todos la querían siendo tan ordinaria, tan común. Odiaba cómo conseguía cosas que yo merecía más. Mejores notas, mejores oportunidades, el amor de Andrés. Andrés debería haber estado conmigo desde el principio. Soy más inteligente, más hermosa, vengo de mejor familia. Pero él solo tenía ojos para esa mediocre. Durante años he tenido que fingir ser su amiga, consolar su patética inseguridad, escuchar sus problemas insignificantes. Pero todo ha valido la pena. Ahora que Andrés está libre, puedo consolarlo, estar ahí para él cuando más vulnerable se sienta. Y Sofía se va a quedar sola, como se merece por creer que podía tener una vida mejor que la mía. El audio continuaba por varios minutos, revelando una mente completamente trastornada, consumida por la envidia y el rencor. Valentina no era mi mejor amiga, era mi acosadora psicológica, una depredadora emocional que había estado cazándome durante años. Con las manos temblorosas, seguí explorando los archivos. Encontré evidencia de que Valentina había estado manipulando situaciones en mi vida durante mucho más tiempo del que pensaba. Había creado perfiles falsos en redes sociales para enviarme mensajes amenazantes que después, me consolaba por recibir. Había saboteado oportunidades laborales enviando emails falsos desde cuentas anónimas a posibles empleadores. Había incluso contratado personas para que me siguieran y me tomaran fotos, creando una paranoia constante que después ella tranquilizaba. El nivel de planificación y premeditación era aterrador. Había estudiado psicología no solo por pasión académica, sino para perfeccionar sus habilidades de manipulación. Había usado todo su conocimiento sobre la mente humana para convertirse en el depredador emocional más sofisticado que pudiera imaginar. También descubrí que la historia sobre la pelea con sus padres era completamente falsa. De hecho, sus padres la habían estado financiando todo este tiempo, creyendo que estaba pasando por una fase experimental en su carrera. Valentina había usado el dinero de ellos para financiar su campaña de acoso psicológico contra mí. Lo primero que hice después de procesar toda esta información fue llamar a Andrés. Hacía más de 2 meses que no hablábamos, y cuando escuchó mi voz, hubo un largo silencio. Andrés, le dije con la voz quebrada, necesito verte. Descubrí algo terrible. Todo fue una mentira. Nos encontramos en un café neutral al día siguiente. Andrés se veía demacrado, había perdido peso, y tenía ojeras profundas. Me contó que estos meses habían sido un infierno para él, que no entendía cómo nuestra relación perfecta se había destruido tan rápidamente,
que había estado yendo a terapia para entender qué había hecho mal. Cuando le mostré toda la evidencia que había encontrado en el USB, vi cómo su expresión cambiaba de dolor a shock, y luego a una ira que nunca antes había visto en él. Esta mujer es un monstruo, murmuró mientras revisaba los archivos. Sofía, lo que te hizo es abuso psicológico en el grado más extremo. Esto no es solo traición, es tortura mental sistemática. Lloramos juntos mientras reconstruíamos nuestra historia real, separando la realidad de las manipulaciones de Valentina. Andrés me mostró todos los intentos que había hecho para contactarme después de nuestra ruptura. Emails que yo nunca recibí, porque Valentina había cambiado las contraseñas de mis cuentas, cartas que había enviado a mi apartamento, y que Valentina interceptó, mensajes que había enviado a través de amigos mutuos, y que Valentina me dijo que eran manipulaciones para que yo volviera con él. Decidimos confrontar a Valentina juntos, pero no sin antes tomar precauciones. Contactamos a un abogado especializado en acoso y manipulación psicológica, quien nos aconsejó documentar todo y grabar cualquier conversación futura con ella. Le enviamos un mensaje pidiéndole que nos viera, para hablar sobre mi proceso de sanación, usando el lenguaje psicológico que sabíamos que la haría sentir en control y segura. Valentina llegó al lugar de encuentro con una sonrisa radiante, claramente creyendo que su plan estaba funcionando perfectamente. Llevaba un vestido elegante, se había arreglado el cabello, y parecía más confiada que nunca. Sofía, querida, me da tanto gusto verte salir de tu apartamento, me dijo abrazándome. Y Andrés, qué coincidencia encontrarte aquí. Espero que estés bien después de, ya sabes, todo lo que pasó. Andrés y yo intercambiamos una mirada, y él puso el USB sobre la mesa. Valentina, dije con voz firme, encontramos esto en mi apartamento después de que te mudaste. Por primera vez en todos los años que la conocía, vi a Valentina perder completamente la compostura. Su rostro se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar, y sus ojos se llenaron de pánico. No sé qué es eso, balbuceó. Nunca he visto ese USB en mi vida. Contiene más de 2 años de planificación para destruir mi vida, continué. Incluye las versiones originales de todas las fotos que editaste, grabaciones de audio donde confesaste tu plan, y documentos detallando cada paso de tu manipulación psicológica. Valentina trató de levantarse de la mesa, pero Andrés la detuvo. Siéntate, le dijo con una autoridad que nunca le había escuchado. Vas a escuchar todo el daño que causaste, y luego vas a enfrentar las consecuencias. Durante los siguientes 30 minutos, le leímos a Valentina fragmentos de sus propios documentos, reprodujimos partes de sus grabaciones de audio, y le mostramos la evidencia fotográfica de su manipulación. Con cada revelación, ella se hundía más y más en su silla, hasta que finalmente se desplomó completamente. Ustedes no entienden, comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de frustración por haber sido descubierta. Sofía nunca te mereció, Andrés. Yo soy mejor para ti en todos los sentidos. Soy más inteligente, más culta, más hermosa. Mi familia tiene más dinero, más conexiones. Podríamos haber tenido una vida perfecta juntos. Eres una enferma mental, le respondió Andrés con desprecio. Lo que hiciste es de psicópata. Destruiste 2 años de nuestras vidas por tus celos patológicos. Valentina entonces dirigió su ira hacia mí. Y tú siempre has sido una mediocre que no merece nada de lo que tiene. Tus padres pobres, tu educación común, tu aspecto ordinario. ¿Cómo te atreves a tener cosas que yo merezco más? En ese momento, vi a la verdadera Valentina por primera vez. No era mi amiga que había tenido un colapso mental. Era una narcisista maligna que había estado torturándome psicológicamente durante años, disfrutando cada momento de mi sufrimiento. Con toda la evidencia que teníamos, nuestro abogado presentó demandas por acoso, difamación, manipulación psicológica y fraude. Valentina había usado identidades falsas, había creado contenido difamatorio, y había causado daño emocional severo que requería terapia profesional. El caso fue más sólido de lo que esperábamos. Los peritos en tecnología confirmaron que las fotografías habían sido manipuladas digitalmente con software especializado. Los psicólogos forenses diagnosticaron a Valentina con trastorno narcisista de la personalidad con rasgos psicopáticos. Sus propias grabaciones y documentos eran evidencia irrefutable de premeditación y malicia. Valentina trató de usar los recursos de su familia para defender el caso, contratando abogados caros que argumentaron que se trataba de un episodio psicótico, y que ella necesitaba tratamiento, no castigo. Pero la evidencia era demasiado extensa y detallada como para ser el resultado de un episodio temporal. El juez dictaminó en nuestro favor,
ordenando a Valentina pagar daños y perjuicios sustanciales, realizar servicio comunitario, y someterse a tratamiento psicológico obligatorio. También se emitió una orden de restricción permanente que le prohíbe contactarnos de cualquier forma. Los meses siguientes fueron difíciles pero necesarios para sanar. Andrés y yo tuvimos que reconstruir nuestra confianza, no solo el uno en el otro, sino en nosotros mismos. Habíamos sido víctimas de una manipulación tan sofisticada que necesitábamos ayuda profesional para procesar todo lo que había sucedido. Fuimos a terapia de pareja, donde aprendimos sobre los efectos del abuso psicológico y cómo reconocer las señales de manipulación en el futuro. También tuve terapia individual para lidiar con el trauma de haber sido traicionada por alguien en quien confiaba completamente. Andrés, que había estado destruido emocionalmente por nuestra ruptura, gradualmente recuperó su confianza y su alegría. Su empresa, que había sufrido durante los meses de su depresión, comenzó a florecer nuevamente. Decidimos darnos una segunda oportunidad, pero esta vez con una base más sólida de comunicación y confianza mutua. 6 meses después del juicio, Andrés me pidió matrimonio. No fue una propuesta grandiosa o pública, fue íntima, sincera, y llena del amor que casi perdemos por culpa de la manipulación de Valentina. Sofía, me dijo mientras me ponía el anillo, lo que vivimos nos hizo más fuertes. Ahora sé que podemos enfrentar cualquier cosa juntos, porque ya sobrevivimos a lo peor. Nos casamos un año después en una ceremonia pequeña, rodeados de familia y amigos verdaderos. Por precaución, contratamos seguridad privada, pero Valentina no intentó contactarnos o sabotear nuestro día especial. Según las últimas noticias que tuvimos de ella a través de nuestro abogado, está en tratamiento psicológico intensivo y ha perdido su licencia para ejercer la psicología. Sus padres finalmente descubrieron la verdad sobre sus acciones y cortaron el apoyo financiero, obligándola a enfrentar las consecuencias reales de sus actos. Esta experiencia me enseñó que el mal más peligroso no siempre viene de extraños, a veces viene de las personas más cercanas a nosotros, disfrazado de amor y amistad. Valentina no era una amiga que se volvió tóxica, era una depredadora que se disfrazó de amiga desde el primer día. Pero también aprendí sobre la resistencia del espíritu humano, sobre cómo el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la manipulación más sofisticada, y sobre la importancia de confiar en nuestros instintos cuando algo se siente mal. Si compartes esta historia, hazlo para que otras personas puedan reconocer las señales de manipulación psicológica y no sufran lo que yo sufrí. El abuso emocional es real, es devastador, y puede venir de las personas que menos esperamos. Comentarios populares. Comentario 1. Dios mío, Sofía, qué historia tan terrible. No puedo creer que alguien pueda ser tan malvada. Me alegra mucho que hayas encontrado la verdad y que estés feliz ahora. ¿Valentina intentó contactarte después del juicio? Respuesta del autor. Hola. Gracias por tu apoyo. No, Valentina no ha intentado contactarnos directamente desde el juicio, pero nuestro abogado nos informó que trató de crear perfiles falsos en redes sociales para seguir nuestras vidas. Por eso mantenemos nuestras cuentas privadas y seguimos vigilantes. El daño que causó fue tan profundo que aún tengo pesadillas ocasionales, pero la terapia ha ayudado mucho. Comentario 2. Esta mujer es un monstruo. Espero que nunca pueda volver a ejercer la psicología. ¿Qué fue de su familia? ¿Sus padres sabían algo? Respuesta del autor. Sus padres quedaron completamente devastados cuando descubrieron toda la verdad. Aparentemente, Valentina había estado mintiendo sobre muchas cosas durante años, no solo sobre nosotros. Su madre nos escribió una carta pidiendo disculpas por no haber visto las señales antes. Cortaron todo contacto con ella después del juicio. Comentario 3. Como psicóloga profesional, esto me horroriza profundamente. Valentina usó nuestro campo de estudio para hacer daño, traicionando todos los principios éticos de nuestra profesión. ¿Has considerado reportar este caso a asociaciones de psicología para que sea un caso de estudio sobre abuso profesional? Respuesta del autor. Sí, nuestro abogado ya lo reportó a la Asociación Profesional de Psicólogos. Aparentemente, van a usar nuestro caso como ejemplo en cursos de ética profesional. Es aterrador pensar cuántos otros pacientes o personas podrían haber sido víctimas de su manipulación antes de que la detuviéramos. Comentario final del editor. Esta historia nos recuerda que la confianza es un regalo sagrado que no debe ser tomado a la ligera. Las personas como Valentina existen, y pueden estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. Es fundamental que aprendamos a reconocer las señales de manipulación psicológica. El aislamiento gradual, la siembra de dudas constante, la explotación de nuestras inseguridades, y esa sensación persistente de que algo no está bien, aunque no podamos explicar exactamente qué.
Si te encuentras en una situación similar, confía en tus instintos, busca ayuda profesional, y recuerda que mereces relaciones basadas en respeto, honestidad y amor genuino. ¿Has vivido alguna experiencia de manipulación psicológica? ¿Cómo reconociste las señales? Comparte tu historia en los comentarios para ayudar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. No olvides suscribirte para más historias reales que nos enseñan sobre la naturaleza humana, tanto en su lado más oscuro como en su capacidad infinita de sanación y resistencia. Si esta historia te impactó, compártela responsablemente. Nunca sabemos quién podría necesitar escuchar exactamente estas palabras para reconocer su propia situación y buscar ayuda.